El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, agradecen a la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo la presentación de diversos libros de los Premios Bellas Artes de Literatura. Hoy presentamos en forma virtual el libro La balada de los niños muertos, ganador del Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada 2019. El autor, Efraín Blanco. Se trata de un premio que data de 1977 y que han ganado autores como Becky Rubinstein, Silvia Molina o Martín Solares. La balada de los niños muertos es coeditado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la editorial Narratio Aspectabilis, una editorial que desde 2004 ha publicado novela, cuento, ensayo y literatura para público infantil y juvenil. Para hablar del libro nos acompaña el autor Efraín Blanco, así como el escritor Gerardo Horacio Porcayo. Efraín Blanco es originario de Jiutepec, Morelos, es narrador, poeta, editor y tallerista. Estudió el diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores Ricardo Garibay de Morelos, fundador y director de la editorial independiente Lengua de Diablo, becario del PECDA. Ha sido merecedor del Premio Nacional de Cuento Juan José Arriola en 2012. Gerardo Horacio Porcayo es un escritor mexicano nacido en Cuernavaca, Morelos y radicado en Jojutla, maestro en letras iberoamericanas por la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es considerado el iniciador de la corriente cyberpunk en Iberoamérica por la publicación de su ópera prima, La primera calle de la soledad. Se le considera una figura fundamental dentro del neogótico mexicano. Ha sido merecedor de premios como Axón Electrónico Primordial o el primer lugar en el concurso Magdalena Mondragón 2013. Ha publicado 15 libros entre novela, cuento y antologías. Bienvenidos. Hola, yo soy Efraín Blanco y me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de platicarles acerca de este libro, La balada de los niños muertos, en el que pues aparecen una serie de historias con las que estuve trabajando, me parece alrededor de un año, más o menos, y son historias que buscaba yo en primer lugar entretener a un público que, que se encontrara con este tipo de historias o que buscara historias un poco fuera de lo común. Creo que una de las principales características en las que me enfoqué muchísimo a la hora de escribir este libro fue en pensar en una especie de fábula un poco más oscura, en pensar en los orígenes de los cuentos, el estilo de los hermanos Grimm, cuentos en el que no todos son simple y sencillamente cosas luminosas y bonitas, sino que existen asuntos mucho más reales, mucho más carnales. Y bueno, en este caso me parece que quizá fue inevitable no pensar en la violencia que existe en el país, pero a la vez fue remontarme a miedos de la infancia, a miedos como el hombre de la bolsa, el coco, el robachicos, ese tipo de miedos que hace muchos años nos provocaban justamente ese terror y eran la amenaza de los padres para los niños que no se portaban bien. Yo pensaba en la figura de ese hombre siniestro, ese hombre con su saco, con su traje, con su modo de andar extraño en la calle, de una silueta oscura que andaba por las noches y que echaba a los niños en un saco para robárselos. Y pues bueno, al pensar en ese tipo de características surgió la idea de crear un villano, pero mientras escribía sobre ese villano, esas pequeñas historias en las que un villano trata de un villano con esas características, trata de mezclarse con la gente común, de tener un trabajo regular, un trabajo común y pues tratar de no ser descubierto en un pueblo como podría ser cualquier pueblo, cualquier ciudad en la República Mexicana. Se me vino a la mente la historia de qué ocurría con sus víctimas y en un principio había yo pensado enfocar la historia hacia qué ocurriría si este ser terrible, un poco sobrenatural, se enfocara en matar a personas mayores, pero no pude evitar esta idea
qué ocurriría si los niños a los que este hombre acecha o contra los que pelea o contra los que trata de asesinarlos se voltearan contra él, encontraran el modo de escapar o de no dejarse. Y entre tanto desarrollaba esa idea, pues surgió la historia de aquellos niños que no habían logrado escapar, los niños muertos. Y entonces los niños muertos encuentran un mundo espiritual en el que no pueden o del que no pueden escapar, pero entonces se encuentran el modo de interactuar con los vivos, de seguir presentes y de buscar un camino hacia una luz en la que ellos podrán encontrar un camino para seguir existiendo. Y bueno, así fueron surgiendo las historias de esta balada de los niños muertos en el que se cuenta alguna de las travesías de estos niños, de este mundo, de un pueblo imaginario, pero muy parecido a muchísimos, como decía, de este país que se llama Gato Negro, del que también se cuentan varias historias, varias fábulas, porque hay gatos gigantes rondando por el pueblo, porque hay niños muertos, porque hay un señor muerte que se dedica justamente a crear las peores atrocidades y cómo es que estos personajes buscarán o tratarán de enfrentarlo. Y como decía, pensaba yo muchísimo en una especie de fábula oscura, pero en la que inevitablemente hubiera luz, hubiera luminosidad, hubiera un camino, hubiera un modo en el que los personajes pudieran contraatacar a, a la maldad, a, a este ser terrible y encontrar el camino de volver a la luz. Y pues bueno, así fue surgiendo este libro que tuvo la suerte de obtener este premio Bellas Artes, Juan de la Cabada. Me da muchísimo gusto ya verlo terminado, además con unas ilustraciones preciosas por parte de Alan Aldana, bellamente ilustrado, además impreso en un papel muy bueno, muy lindo para leer y que pues espero que logre atrapar a algunos lectores con estas pequeñas historias que forman una historia un poco más grande a través de sus páginas, que crean un entorno un tanto oscuro, pero en el que también se va a encontrar algo de luz, me parece. Y había yo pensado pues leerles un par de estos textos para que se den una idea de qué tipo de fábula oscura es esta, de cómo aún en las peores circunstancias la literatura puede encontrar el modo de llevarnos un poco hacia la luz, de que no todo es simple y sencillamente terrible, también hay modos de encontrar belleza aún en las cosas más siniestras, me parece. Y pues bueno, les leo un pedacito de uno de esos textos que comienza así. La niña que tiene corazón sintió un escalofrío y tuvo la certeza de que algo estaba por ocurrir. Algo ya había ocurrido y así lo descubrió cuando llegó al panteón. La tierra del camposanto se rebelaba y en un tremendo acto revolucionario lanzaba a los muertos que podía por encima de la cerca. La tierra de aquel panteón estaba decidida a quedarse sin cadáveres, cosa nunca antes vista en ninguna otra tierra de panteón. Buscó con la mirada la tumba de su abuela y no pudo encontrarla. Desde allí, parapetada en una barda, alcanzó a ver que los temblores de tierra comenzaban a llegar al área donde su familia tenía comprada una pequeña parcela. Aquella escena no era fácil de comprender. El camposanto entero se sacudía como si fuera un solo ente, un cuerpo. Una gran mole que de pronto decidiera sacudirse algo que le estorbaba y por desgracia eran los pobres muertos. Y bueno, parte de estas historias es que están ocurriendo varios asuntos al mismo tiempo mientras estos niños muertos buscan sus propias aventuras y tratan de combatir al señor muerte. El panteón tiene una revuelta y pues bueno, nos vamos enterando de que existen cosas extraordinarias también en este pueblo, como los gatos gigantes que mencionaba hace rato. Y a la vez nos enteramos de cómo en este pueblo en el que conviven eh, la muerte, niños muertos, gatos gigantes, fantasmas, alebrijes, también podemos de pronto vislumbrar un poco la vida de los personajes y no solamente las de los niños que buscan luz, sino la de los padres que se quedaron atrás con toda esa tristeza. Este otro pequeño fragmento es algo que tiene que ver con la existencia de alebrijes en un pueblo, cualquier pueblo de la República Mexicana.
La caza de alebrijes es casi una fantasía, que bien llevada a cabo puede ser una aventura singular. Cuando un diminuto alebrije está a la vista, es posible capturarlo sin el menor ápice de violencia. Basta hacer sonar, en un piano bien afinado, la sonata para piano número 14 de Beethoven, cuasi una fantasía. Esto, además de adormilar al animal, permite relajar los nervios y disminuir la velocidad del tiempo. Al momento que suenan las primeras notas, todo en la naturaleza se ralentiza. El ser humano, por ser un animal burdo y torpe, no siente el efecto del tiempo que se vuelve lentísimo. Para él, todo se mueve en cámara lenta, y resulta fácil entonces capturar al alebrije incluso en pleno vuelo. Se ha demostrado que la sonata también sirve para atrapar colibríes, mariposas, halcones peregrinos y rinocerontes blancos. Y pues bueno, no me queda más que invitarles a que conozcan la balada de los niños muertos, que espero muy pronto pueda estar sonando en librerías en varias partes del país y encuentre pues lectores que estén a la caza de historias un poco distintas, de historias en las que la oscuridad domina de pronto sus páginas, pero no lo es todo, donde también hay rayos de luz, esperanza, y me parece que pues una buena parte, un gran chorro de imaginación que logré articular a través de estas pequeñas historias para juntarse en este libro. Y muchas gracias. El señor Muerte piensa en la idea de que los pulpos no tienen huesos. Si lo necesita, un pulpo puede apretar todo su cuerpo y pasar por un agujero del tamaño de una moneda. El señor Muerte piensa que, si lo quisiera, un pulpo podría pasar por el ojo de una aguja. De ser así, no necesitaríamos camellos para probar que las almas pueden entrar al reino de los cielos. Cuando las almas escapan de los cuerpos humanos, se escucha un estallido hipersónico que la gente común confunde con un silbido. Los torpes habitantes de Gato Negro incluso comparan el divino sonido con sus cohetes de fiesta. Es absurdo. El señor Muerte lamenta que en las barrancas de este pueblo no existan los pulpos. Él podría tener un pulpo de mascota. Pensándolo mejor, el propio señor Muerte podría ser un pulpo. Piensa que tendría 8 manos y podría matar a 8 niños vivos a la vez. Eso daría un total de 8 niños muertos cada vez que tuviera hambre y fuera necesario ir al pueblo. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a la presentación del libro La balada de los niños muertos de Efraín Blanco, ¿sí? Libro que obtuviera el premio Juan de la Cabada 2019 de literatura infantil y que tenemos hoy el placer de presentar en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradezco, por supuesto, la invitación de Efraín Blanco a estar en esta presentación, la invitación de la maestra Rosa Guadalupe García Moreno y, bueno, lo que nos ocupa es precisamente la presentación de este libro, que saliera un poquito tarde. Estaba originalmente planeado para presentarse en la Feria de Guadalajara, en la pasada Feria de Guadalajara, pero bueno, con los tiempos de las editoriales y demás, se retrasó, pero nos entrega un producto bien interesante, un producto que más para niños parece para adolescentes, ¿verdad? Por esta obscuridad que lleva el texto, por el tipo de dibujos, de ilustraciones que van ambientando precisamente todo este libro, planeado, diseñado, escrito por Efraín Blanco. Efraín Blanco es un narrador morelense ya con amplia trayectoria. En 2012 recibió su primer premio nacional, el Juan José Arriola, del libro de cuento, con La nave eterna, un libro inspirado en gran medida por las crónicas marcianas de Ray Bradbury, pero muy a la manera y al estilo que ahí empieza a definirse por completo de Efraín Blanco, en el que nos presenta como Paganini unas variaciones en torno al tema de las invasiones extraterrestres, del viaje en una nave
y del viaje en esta nave que se llama la Tierra, ¿no? Pero bueno, hoy en día nos ocupa La balada de los niños muertos. Es, como ya lo decíamos, premio Juan de la Cabada de literatura infantil. El señor evidentemente no es el primero en ganarlo, ¿sí? Hay una larga tradición de este premio con Grandes Plumas. En 1977 empezaría la historia de este premio con una narradora que ha sido importante, fue muy importante para la ciencia ficción en su corta estadía en este mundo, Gabriela Rábago Palafox, que en paz descanse. Empezó o inauguró el premio en 1977 con Relatos de la ciudad sin sueño. Y bueno, tras ella ha habido, cada año se ha entregado este premio y en cada ocasión ha habido Grandes Plumas adquiriéndola, ¿no? O siendo merecedores de este premio. Verónica Murguía es otro de las autoras que obtuvieron el premio. Ignacio Padilla, nuestro otro difunto cultivador de la fantasía en México. David Martín del Campo, Marco Tulio Aguilera Garamuño, Agustín Cadena, Ricardo Chávez Castañeda, Javier Malpica, son algunos de los otras plumas que han obtenido este premio. Entonces estamos hablando de un premio de Grandes Plumas, de grandes autores reconocidos, y Efraín Blanco se suma a ello con La balada de los niños muertos. Cada vez que se entrega un premio hay frases que se destacan del acta, ¿no? Y entonces la que se destaca o se destacó en su momento sobre este libro es la destreza para elaborar metáforas con las que se suavizan las situaciones sórdidas. Eso dijeron los autores con respecto a este libro. Y bueno, es una manera rápida de aproximarnos al problema. Ya decía, el título es sombrío, el formato de este libro objeto, porque es un libro objeto, es un libro bien hecho, bien construido, bonitamente editado. Es un libro de atmósfera oscura, de atmósfera dark, ¿no? Y es un libro que invita de inmediato a entrar tanto por el diseño como por la misma sinceridad con que Efraín Blanco decide narrar, ¿no? En algún momento Hemingway decía que una de las características fundamentales de un narrador es que tenía que ser honesto en lo que narrara para que consiguiera un buen punch, para que consiguiera lectores y atrapar a sus lectores. Yo creo que esa es una de las primeras características fundamentales de este libro y bueno, en general de la literatura de Efraín Blanco, ¿no? Este es un libro que inicia quitándose de toda posible autocensura, dejando atrás ese paternalismo que caracteriza mucho a nuestra sociedad mexicana, ese tratar de proteger a extremo a nuestros niños y de taparles los ojos frente a cosas que nos ocurren todo el día. Efraín Blanco está consciente de que la violencia, y bueno, en Morelos se ha vivido mucho la violencia citadina es una realidad y es una realidad que se vive en los noticiarios, se vive día a día en las redes, en todas partes podemos oler esta violencia y empieza sin tratar de ocultar este hecho, empieza con niños muertos, ¿no? Esta visión de la vida después de la vida como fantasmas, podríamos decirlo, aunque nunca aclara que son exactamente fantasmas, pero es la vida de los niños muertos, ¿sí? Después de su vida, es decir, son niños que están ahí, que empiezan a morir y empiezan a narrar un poco todo lo que es ese paso de estado, ese vivir en la violencia, sobrevivir a ella y estar en este nuevo mundo con nuevas experiencias, con nuevas maneras de interpretar e integrarse a la realidad y al mismo tiempo estar viendo lo que está sucediendo con las demás personas. La geografía que se relata en La balada de los niños muertos es una geografía muy peculiar que cualquiera que conozca a fondo Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, podría identificar, ¿sí? Si se va por el lado de las barrancas, está toda esa visión de ese submundo citadino, más allá de la realidad turística de la ciudad.
está este submundo de cañadas, de barrios bajos, de, no sé, de una ecología extrema. Y este es el escenario que ocupa, aunque él nunca se refiere precisamente a Cuernavaca con todos los nombres, ¿no? Como otros grandes autores, como Juan Rulfo con Comala, como Gabriel García Márquez con Macondo, Efraín Blanco llama a su ciudad con otro nombre, ¿no? Es la ciudad de Gato Negro, y en esta ciudad se desarrolla esta historia que está estructurada, vuelvo a repetir, como un fix-up, es decir, es una serie de relatos enlazados que construyen en sí una novela, que construyen toda una visión, una panorámica de el ser, ¿sí?, dentro de la violencia, en la violencia, sobreviviendo a la violencia, viviendo desde la violencia, ¿sí?, pero con esta poética además sucinta, especial. Lo que hace Efraín en este caso es una remitificación, ¿no? Es cierto lo que está sucediendo, no podemos narrarlo tal cual, descarnadamente, como si fuera una nota periodística. Se trata, a final de cuentas, de contar una historia, de contarla bien, de atrapar al lector. Y lo que hace Efraín Blanco precisamente es remitificar, transformar lo que existe de realidad, lo que existe de estadística terrible en el estado de Morelos, lo transforma en un cuento donde los niños siguen ahí, son víctimas, pero son también niños muertos que siguen viviendo y siguen ese progreso. Y empieza con esta estructura fabulosa que no podemos intuir hacia dónde va, y terminamos descubriendo que es un círculo que se cierra, un círculo completo, donde parece que asistimos a un festejo, y lo que no es precisamente es un festejo, es una serie de violencias, pero lentamente nos conduce Efraín a través de su prosa pulida, a través de su prosa quirúrgicamente cincelada, podríamos decir, aunque no vayan las metáforas en el mismo campo profesional, pero se trata precisamente de metáforas, de tratamientos precisos que repiten precisamente muchas de las estrategias de la literatura infantil, pero la transforman hacia una historia que simple y sencillamente hace recuento de lo que está sucediendo en nuestro mundo, lo integra como una experiencia, y resulta, a final de cuentas, transformado precisamente en una experiencia extraliteraria, en una experiencia de vida, ¿no? Es un relato sorprendente desde muchos puntos de vista. Es una serie, insisto, de historias cortas. Lo más interesante es cómo se crea editorialmente, como podemos ver cada relato en cada página. Es un libro objeto, insisto, un libro objeto que no chiquitea, no economiza para presentar esta obra, ¿no? Entonces, yo estoy más que encantado con el resultado. Me había sorprendido mucho que obtuviera el premio, pero ahora, después de leerlo, bueno, es todavía mucho más de festejarse, ¿no? Es un premio muy bien dado, es un libro que merece ser leído, es un libro a la altura de lo que hizo en su momento Tim Burton, a la altura de lo que hizo también en su momento otro gran creador, Neil Gaiman, ¿no? Que son de estos grandes transformadores de historias que toman temas comunes y los modifican para ser bien absorbidos, bien aceptados por sus lectores o por sus espectadores, ¿no? Entonces, yo los invito sinceramente a acercarse a La balada de los niños muertos, a leerlo, a gozarlo en su concepción de libro objeto, y a disfrutar de la literatura de Efraín Blanco, ¿no? Que no se acaba con esto. Efraín es un apasionado de la literatura, y de hecho tiene en su gran gama de trabajo,
tiene su función también de editor. Él fundó una editorial independiente que se llama Lengua de Diablo, que se maneja fundamentalmente en el estado de Morelos y que se ha dedicado precisamente a publicar a todos los que estamos trabajando alrededor de lo fantástico, alrededor del relato, puesto que el relato es una de sus, o el cuento es una de sus áreas favoritas de escritura. Entonces, ojalá se puedan acercar, lo puedan leer, vale la pena completamente, no se van a arrepentir. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado de esta presentación virtual. Gracias. Gobierno de México.